on from here. Get us in trouble, please. Go away. Be on your way, please. My death will bring aid! All is ash before I like Monaco! Watch my lead! Supongamos que Grazie, buonasera a tutti per essere presenti qui all'Armonia Movie in questo incontro importantissimo con Mauro. Buenas tardes, gracias a todos por haber venido a Harmonia Mundi para este importantísimo encuentro con Mauro Villino, Più spesso, vi prego di aiutarmi in questa cosa. que ya nos acompaña desde hace unos años y espero que venga más a menudo. Os pido que me ayudéis en esto, porque ellos se quejan porque solo hay una fecha en Roma. Roma Caput Mundi, Roma capital del mundo. Así que nos encantaría tenerte más a menudo porque nuestra sala tiene esta capacidad y muchas personas se quedan fuera. È che io non sono padrone della mia vita, nel senso che le date le scelgo. Es que yo no soy el jefe de mi vida en cuanto a las fechas, me refiero a que las fechas las deciden... No te preocupes, Mauro, nos encargamos nosotros de tu vida. Entonces, os agradezco la paciencia, la amabilidad, habéis entendido la situación cuando hay estas conferencias y agradezco a Mauro que esté aquí, de verdad. Me interesaría mucho que vinieras más a menudo. Es un testimonio importante lo que Mauro nos cuenta desde hace muchos años. Es un testimonio fuerte, valiente. Así que gracias y os pido que le deis la bienvenida con un gran aplauso. Aspetta un attimo. Espera un momento. Grazie, grazie. Gracias, gracias. Non so, magari No sé, regoliamo il quizás volume, deberíamos bajar el volumen porque al menos yo sento me escucho fortissimo. altísimo. Probamos. ¿Probamos? Ok, Proviamo. está bien, Meglio? gracias. Ok. Va bene. Grazie. Grazie a voi. Ho letto Leí desde las dalle 18 a las 18 alle 23. Siccome per motivi vari nelle Como ultime por otto varios notti ne ho motivos en dormito las 3, últimas 8 noches he dormido 3 horas por insomma, motivos per graves, motivi familiares, gravi familiari, no sé si aguantaré las non so 5 se reggo horas. per le 5 ore. Veremos. E Cuando vediamo, me veáis insomma, cara al quando suelo, mi vedete paramos. cadere per terra, smettiamo. Anche. Va Está bene, bien. Va bene. Entonces, Ci hay sono cosas que se están delle desarrollando cose ante che nuestros si ojos y vamos a stanno hablar también de sviluppando sotto i ellas nostri esta occhi, tarde porque e son quindi parliamo anche di importantes. queste questa sera, Son perché importantes sono porque nos dan una importanti, sono idea de importanti cómo en perché estos danno años, l'idea desde que digo di con come la in Biblia questi vamos anni, a cioè da suponer quando io que, dico con la Bibbia esta facciamo afirmación finta, es cada vez más acertada. questa affermazione sia sempre più vera.
Al principio parecía una broma, en realidad no lo era, porque era consciente de lo que decía, pero me doy cuenta de que me daba cuenta, sobre todo al principio, que decir que con la Biblia solo se puede suponer, bueno, la Biblia, que se considera el libro de los libros. En resumen, me decían, ¿cómo es posible suponer con la Biblia? Pues no, en realidad, con la Biblia solo se puede suponer si se es, digamos, intelectualmente un poco honesto. Una cosa que es importante, bueno, nosotros nos conocemos, pero hay elementos añadidos en el sentido de que hay algunos grupos de personas que por varias razones se están interesando por lo que hago, por lo que digo, por lo que sucede a mi alrededor. Así que es mejor que sepáis que de la Universidad Oriental de Nápoles, que es una de las universidades más importantes con respecto al estudio de las lenguas orientales, etcétera, etcétera, l'Orientale di Napoli, che è una delle università più importanti, insomma, per quanto riguarda studio delle lingue orientali, eccetera. Un profesor, en un email escribiendo sobre mí, ha escrito textualmente: Mauro Biglino no es más que un idiota. ¿Ok? O alguien que ha perdido el juicio. Esto a mí me gusta mucho. Este es un correo privado que fue enviado a uno de los muchos grupos que yo llamo compañeros de merienda, que son los que se unieron en los grupos teniendo un solo objetivo. Es decir, entre ellos no están de acuerdo en nada, porque hay ateos, personas creyentes, discrepan en todo. Lo único que les une es Mauro Biglino. Entonces, este profesor, amigo de uno de ellos, escribió este correo que por suerte ellos publicaron. No lo leyeron muchas personas, así que desde algunas conferencias a esta parte lo estoy haciendo público. Por lo tanto, ya lo han visto decenas de miles de personas. Así que decenas de miles de personas saben que un docente universitario, como no quiero, conozco su nombre evidentemente, pero no quiero entrar en polémicas personales. Les dejo a estos señores las polémicas personales. A mí no me interesan, yo me divierto. En el sentido de que, dado que soy un mentecato, soy libre de decir lo que quiera, ¿o no? Los locos son libres, dicen lo que quieren, y por lo tanto soy más libre que antes. El otro aspecto curioso es que cualquier persona con sentido común, si se encuentra un loco y le dice, yo soy Napoleón, la clásica frase, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuánto tiempo invierte una persona con sentido común? Es decir, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarte a investigar y a convencerlo de que él no es Napoleón? Ni siquiera un minuto, ¿no? En cambio, ellos hace años que tratan de anularme. Entonces existen dos posibilidades. O bien creen que yo de verdad estoy loco y entonces no son personas con sentido común porque están perdiendo un montón de tiempo conmigo, o no creen que yo esté loco. Y entonces lo escriben solo para insultar y por lo tanto son un poco hipócritas. Así pues, que elijan ellos. A mí no me importa esta definición. De hecho, yo hablo de ello en todas las conferencias, lo digo precisamente al principio y digo, visto que lo dice un profesor universitario, tenemos que creerle. Así que yo hablo como loco, es decir, como una persona absolutamente libre. Después hay algo más también publicado por un filósofo psicoanalista hebreo que habla de mí y de mi método del supongamos que lo que está escrito es verdad. Facciamo finta che le cose che sono scritte siano vere. ¿Ok? Teniendo en cuenta que podría ser una montaña colosal de mentiras. Pero nosotros suponemos que son ciertas. Entonces él escribe. Pero volviendo a Biglino, no se puede ignorar de ninguna manera sus citas correctas. Atentos, filósofo psicoanalista hebreo, ¿eh? No se pueden ignorar de ninguna manera sus citas correctas, expresadas con extrema y admirable honestidad. No veo qué se le puede cuestionar, qué se le puede cuestionar cuando él, afortunadamente, lleva a leer el texto tal y como está escrito y basta. Luego, cada uno interpreta el resto como mejor le parezca. Esta es una persona que ha entendido mi método.
Entender mi método no quiere decir Villino tiene razón, de ninguna de las maneras. Significa, leamos lo que está escrito y después que cada uno haga con ello sus propios razonamientos. Es decir, no hay que creer a Villino. Villino se limita a decir, mirad que está escrito esto, haced con ello lo que queráis. Y él dice, no veo que se le puede cuestionar. Creo que no es honesto criticar su metodología rigurosa de enfoque de lectura, sino que más bien es deshonesto refutarla, porque es un método, no una verdad lo que yo presento. Digo, supongamos, tenemos el texto, leamos lo que de verdad está escrito. Esta es la diferencia. Y después, de ahí, cada cual que saque lo que quiera. Totalmente, lo que quiera. Por ejemplo, él dice, continúa aquí. Por ejemplo, el término creación no existe. Es decir, tiene razón Villino cuando dice, digámoslo así. Dios no está en ninguna parte. Basta con leerla y Dios no está escrito en ninguna parte. Y dice, termino con dos ejemplos. En 1700, Gaón de Vilna, uno de los más grandes maestros del judaísmo, declara, de Dios no se puede decir nada, ni siquiera que exista. 2. Emmanuel Levinas afirma, la ortodoxia del monoteísmo consiste en el ateísmo más riguroso, más radical. Tanto es así que con respecto a la Biblia, si se lee, uno se puede convertir en ateo. Con respecto a la Biblia. Después esto, ¿Dios existe? Dios existe, por favor. No obstante, a Dios os lo explican los teólogos, no yo, porque yo de Dios no sé nada. Tampoco los teólogos, ¿eh? No saben nada, porque saber es una cosa y pensar es otra. ¿Ok? El concepto es preciso, exacto. Saber significa saber. Pensar en lo que Dios pueda ser es otra cosa. Hace unos meses, hoy bajé en la estación de Termini, Roma, y me esperaba una teóloga rusa. Teníamos una cita, no es que me estuviera esperando así, sin más. Ella se dedica a la teología y a la ciencia, etc. Y está completamente de acuerdo con las cosas que yo digo. Y me decía, ha estudiado teología aquí, en la universidad, aquí en Roma, y me decía, las cosas que usted dice son evidentes para cualquiera que estudie la Biblia. Son evidentes. Le cose che dice lei sono evidenti a chiunque studi la Bibbia, sono evidenti. Hace unos meses el Papa estuvo en Georgia y en Tiflis, en uno de sus discursos en público, dijo: dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Tiene toda la razón. Los teólogos se deben de ocupar de la teología. Una tarde, en una conferencia que di este verano en Loano, era al aire libre, y en un cierto momento a la izquierda había un gran grupo de personas que empezaron a gritar, a discutir, etc. Y uno me decía, yo he estudiado teología. Y yo le dije, sí, precisamente usted estudia teología y yo en cambio estudio la Biblia. Es lo que hay, que no tiene nada que ver con la teología, y punto. Por lo tanto, usted hace bien en estudiar teología. Faltaría más. No quiero impedir que los teólogos estudien teología. Pero Dios no es un objeto de estudio que tenemos sobre la mesa. La teología estudia la idea que ella misma elabora sobre Dios, los atributos que ella misma elabora sobre Dios. Porque de Dios nadie sabe nada. Debemos metérnoslo en la cabeza. Nadie sabe nada. Y todos aquellos que hablan de ello, hablan como si supieran, pero nos cuentan como verdad lo que son sus ideas sobre Dios. Tanto es así que el que estudia no teología, porque además aquí en Italia se llama teología, la teología cristiana, que es la que se considera verdadera. Pero quien estudia las teologías sabe muy bien que a lo largo de la historia de la humanidad de Dios se ha dicho de todo y lo contrario de todo. Porque de Dios nadie sabe nada. El teorema de Pitágoras es uno. Lo escucharás explicar igual en Singapur, que en Alaska, que en Argentina, que en Oslo. En cambio, dependiendo del lugar del planeta Tierra, escucharéis muchas maneras de explicar a Dios. Porque de Dios nadie sabe nada.
Dios es objeto de Dio è fe, oggetto di por lo fede, tanto quindi que cada ognuno creda quien nel Dio crea en el Dios che que lo fa haga vivir vivere mejor. bene. Es decir, que si Cioè, se alguien tiene qualcuno ha una fe, fede, que la se la mantenga, tenga, porque la fe es de è un gran grande ayuda. questo Y è esto es vero, cierto, fede la fe aiuta ayuda a vivir bene. bien. Io ieri ho, come si dice, accompagnato mia madre alla Ayer sua ultima acompañé a mi dimora. madre, como os he dicho, a mi madre a su última morada. E mia madre mi diceva, Gracias. 94 Y anni, mi madre mi de diceva, 94 "Forse años hai me ragione decía, tu". tal vez Ma tú io tengas ogni tanto razón, prego pero perché yo non de si vez sa en cuando mai. rezo porque nunca se E sabe. io le dicevo, Y yo le "Brava, decía, mamma". muy bien, mamá, muy bien, Brava, perché porque yo neanch'io tampoco so. sé. Así que tú, si te Quindi hace tu, bien, se ti fa reza de vez bene, en ogni cuando. tanto prega. Nunca Mai traté ho de cercato convencer a di mi madre convincere para que mia dejase madre de a rezar. smettere. Ma Pero per por carità, favor, la faceva le hacía star estar bene, bien, ma pues poteva podía rezar pregare 24 horas al 24 día. giorno. ¿Qué problema hay? Ma che Es problema decir, c'è? como nadie sabe nada, que cada quien Cioè, elija siccome lo nessuno que le sa haga vivir nulla, bien, ognuno ¿ok? faccia la scelta Yo, che por lo fa ejemplo, vivere vivo bien bene. en un mar de dudas. Ok, Me io, gusta per esempio, nadar en vivo el mar bene de nel la mare del relatividad. dubbio. Otras Mi piace personas no. nuotare nel mare Muy bien, della que cada relatività, uno altre elija persone su... no, benissimo. Ognuno scelga la Estos sua. son los grandes discursos, Questi pero ahora sono i bajamos discorsi y hablamos de grandi, un no? libro Perché que poi no adesso contiene la scendiamo verdad. e parliamo di Un libro libro que, siendo uno de los muchos que no libros contiene que la la humanidad verità. escribió en el transcurso de su historia, un libro che, probablemente contiene también essendo uno dei verdades, tanti libri incluso che l'umanità ha scritto nel verdades. corso della sua storia, probabilmente contiene anche delle verità, anche. Di sicuro Sin duda contiene alguna delle contiene balle. mentiras. Di Sin sicuro duda utiliza usa hipérboles. delle iperboli, Sin di duda sicuro utiliza usa delle énfasis. sottolineature, Sin duda quien lo di sicuro escribió ha olvidó volutamente deliberadamente chi l'ha algunas scritto ha cosas, volutamente dimenticato así delle que lo cose, tomamos e como quindi lo tal. prendiamo come tale. Si sobre este libro Se no su se quel hubiese libro non fosse construido stato todo lo que costruito sabemos, tutto ciò che noi quizá no sappiamo, valdría la pena ni hablar de él. forse non varrebbe neanche la El pena di hecho parlarne. es que Il gran fatto parte è del che sistema que nos gran gobierna, parte del sistema incluyendo che ci governa, sobre todo el compreso financiero, soprattutto quello nace de finanziario, ahí. nasce di lì. Nosotros vivimos en un sistema financiero que está descrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El sistema de crédito, deuda y de los amos y esclavos está escrito ahí, descrito con una claridad abrumadora y está aplicado a la perfección. Por lo tanto, merece la pena entender los orígenes de aquello que nos gobierna, los orígenes de lo que nos divide y nos dice lo que debemos hacer o no, qué debemos comprar o no, qué debemos esperarnos, en qué tipo de esperanza debemos vivir. Por lo tanto, aceptar los sufrimientos y sublimarlos. In che tipo di speranza dobbiamo vivere, quindi accettare le sofferenze e Porque de sublimarle, todos modos, perché tanto después poi dopo ci habrá sarà alguien que qualcuno los premiará. che ci Esto premierà. nace de ahí. Ecco, nasce di lì. Nasce da ciò che è stato costruito Surge su de lo que quel se libro lì. construyó sobre este libro. Y por lo tanto, diciamo, di Mauro Biglino si può dire che è un mentecato, del metodo digamos que de Mauro Villino se puede decir que es un mentecato. Del método de Mauro Villino se pueden decir las cosas que dice este filósofo psicoanalista hebreo. Le agradezco personalmente a Mauro Villino el llevar a través de sus conferencias el rigor de la traducción literal hebrea de la escritura. Porque en la lectura hebraica hay 4 reglas. El pardes, ahora no entramos en detalles. La primera, guste o no, es la psat, es decir, la literal. No puede no estar. Todas las demás puede que incluso no estén ahí, teóricamente, pero la literal no puede faltar. Y yo esa es la que hago. Que desde hace 7 años, ya estamos en el 7º, se me dice, esa es la de los ignorantes. Muy bien. ¿Dónde está el problema? Hago la lectura de los ignorantes. ¿Qué problema hay? Basta con declararlo, ¿no? El problema nace en el momento en que... Después lo vemos. No sé por qué esta tarde estoy haciendo todo este discurso teórico, pero me viene y lo digo. Si os hartáis me lo decís y pasamos inmediatamente a los versículos. El problema nace en el momento en que lo que son las interpretaciones nos lo cuentan como si fueran el texto. ¿Y sabéis por qué sucede esto? Porque no leemos la Biblia. No la leemos y entonces nos cuentan las interpretaciones y pensamos que esas cosas están escritas en la Biblia, pero no es así. No es así. Non è così.
Aquí hemos hecho algo curioso en el libro La caída de los dioses. Tomo, por ejemplo, el libro de Ezequiel, el 3:12, donde se dice una cosa curiosa. Después un ruaj, digo ruaj porque aquí está traducido como espíritu, me levantó y detrás de mí oí un fuerte ruido, como de un terremoto, mientras el cabot de Yahvé se elevaba de ese lugar. Oí el sonido de las alas y a la vez el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido de un gran estruendo. El ruaj me levantó y me llevó a él. Esta es la descripción de un objeto mecánico que se levanta de la tierra. Cada vez que leo esto, espero que alguien en medio del público levante la mano y diga: ¿pero qué narices estás diciendo? Porque aquí, en mi Biblia, está escrito: el cabot de Yahvé estaba bendeciendo este lugar, en vez de se levantaba de ese lugar. Y como ninguno me ha dado esta respuesta, me la tengo que dar yo solo. Lo he hecho en el libro La caída de los dioses, pero no la he respondido yo. Les he hecho responder a la exégesis hebrea. Y para estar seguro, no he traducido la exégesis hebrea, la he escaneado y la he publicado en el libro, donde está escrito que la traducción exacta es esta de aquí. El cabot se levantaba de la tierra. La otra es una lectura errónea de la palabra en hebreo berú, que se traduce como baruj, es decir, que baruj es bendición, es completamente equivocado, no tiene lógica, es filológicamente equivocado. La otra es la correcta, esta de aquí. El cabot se levantaba de la tierra y cuando se levantaba hacía ruido. Y si lo tienes detrás del hombro derecho, o sea, él oye porque lo tiene detrás del hombro derecho, y sentí detrás de mí un gran ruido de terremoto. O sea, si estamos en el aeropuerto y un avión parte detrás de nosotros, nosotros oímos un gran ruido de terremoto. Esto dice la Biblia, pero no solo aquí, en un montón de lugares. Cuando Zacarías ve llegar el carro volante, o sea, un cilindro volante de 20 metros, esto es, 10 metros por 5, y luego ve llegar otros 2 objetos volantes, y uno de ellos tiene una apertura, o sea, una puerta metálica, se abre, y dentro hay sentada una mujer que lo pilota. Y luego llega otra mujer volando, y parte, y Zacarías piensa que son ángeles. ¿Y dónde lo lleva? Dice, lo están llevando a Sumer, donde estaban construyendo una plataforma donde estos vehículos se estacionaban. Si luego esto no le gusta, lo puede interpretar, pero no esconderlo, porque esto está escrito. Porque de otra manera continuamos contando cosas, porque de otra manera continuamos contando las visiones de Ezequiel, la visión que ha visto a Dios en sus alucinaciones oníricas. No. Ezequiel cuenta ciertas cosas y están dichas. Si a usted no le gusta, las puede interpretar, pero debe aportar los datos de que su interpretación es la correcta, porque lo único cierto es lo que está escrito. El resto es opinión. Legítimo, libre, por favor. El hecho es que aquellos que dicen que no es verdad que la Biblia hable de objetos volantes están equivocados. De hecho, la Biblia habla de ellos. Es cierto que la Biblia no habla con la misma tranquilidad y con la misma riqueza descriptiva de los textos orientales. Para ellos es absolutamente normal, quiero decir, totalmente normal, como nosotros hablamos de carros. Hace unos 25 o 30 años, la compañía aérea india hizo una publicidad en las páginas de los periódicos y esta publicidad decía: sobrevolando India desde hace 3.000 años. Pensad en Alitalia diciendo que en Italia se vuela hace 3.000 años. Porque hay un conjunto de libros, que no recuerdo cuál es. Hoy he traído a Tácito. Tácito, Plinio el Viejo, escribe entre el 100 y el 113 a.C., o sea, en el tiempo de las guerras ciprias, que tiene lugar una batalla entre 2 escuadras de carros celestes, una que venía del este y otra que venía del oeste, y la que llegaba del oeste resultó vencida. Plinio el Viejo.
¿Cuántos de los que habéis estudiado latín habéis encontrado traducido esta versión? Ninguno, porque si se encuentra esto, habrá que explicarlo, ¿no? ¿Cómo se tienen batallas celestes en el 100 a.C.? Y por eso esta versión no se da. Pero ¿cómo se les ha olvidado traducir el libro quinto de Tácito, que dice que en el 70 después de Cristo, en el cielo de Jerusalén, había carros celestes y una voz de la divinidad que iba a ese lugar? Lo escribe Tácito, lo escribe José Flavio. Son todos ufólogos ante litteram, todos visionarios ante litteram. ¿Por qué Tácito es tomado como verdadero cuando escribe ciertas cosas, pero estas de ahí? Dejémoslo estar. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque no les gustan ciertos fragmentos y no los quieren explicar, obviamente, pero están escritos, basta leer. Yo os he traído el libro, lo encontráis con las citas perfectas, exactas, incontestables, están ahí para hacer el estudio. Pero estas cosas están escritas, así como he empezado a hablar de una cosa y estoy hablando de otra. Muy bien, ha ido así, pero volveremos a lo que está escrito en el programa. Pasión, será eso. Pero la oración principal del cristianismo dice: Padre nuestro que estás en el cielo, no que sea omnipotente, que está en el cielo. ¿Cierto? Ciertamente. El doctor Barbetta me contaba una leyenda medieval relativa al rabino Cavalieri, importante, y al cual se le preguntaba por su Dios. Il quale veniva tempestato di, come dire, sollecitato di domande da uno che gli diceva: ma insomma, dov'è il vostro Dio? Si le preguntas a un cristiano ¿dónde está tu Dios?, él responderá: en todos lados. Y él no quería responder, y tras mucha insistencia le dijo: pero ¿por qué te tengo que decir que mi Dios está allí y que para llegar a él necesito 3.600.000 años? ¿Por qué te lo debo decir? Y se lo dice. Es una zona del cielo que se llama en hebreo Kimash y corresponde a la zona del cielo donde están los Stargate descritos en los Vedas. La zona del cielo es siempre la misma. ¿Son todo esto mentiras que nos han contado? Posiblemente. Por favor. Yo supongo que es verdad. No cuesta nada. Esto es, visto que ellos suponen que la Biblia habla de Dios, yo tengo el derecho a lo otro, ¿o no? Soy solo libre de suponer que la Biblia, como ellos suponen, que la Biblia habla de Dios. Obviamente. La diferencia es fundamental. Yo supongo que sea verdad, no lo sé. Ellos suponen, no lo declaran, pero dicen que es verdad lo que ellos suponen. Y esta es la diferencia fundamental. Pero todos suponemos. Es necesario tener el coraje de decirlo. Evidentemente, si se dice suponemos, se cae todo. Pero la verdad está aquí. De carros volantes, la Biblia habla continuamente. Cuando habla de Cabot, que viene traducido como gloria, por favor, leed la Biblia, leed el Éxodo. La Biblia es un libro fascinante, no es el libro pesado que uno piensa si se lee con cierto... La Biblia es un libro increíble, fascinante, pero hay que hacer creer que es aburridísimo, porque si la gente lo lee... Por eso dicen, lea la Biblia con el acompañamiento de la Iglesia, pero esa Iglesia, hasta el 30 de diciembre, dice que la Virgen concebirá, y a partir del 1 de enero ya no lo dice más. Porca miseria. ¿Qué saben? ¿Es verdad o no es verdad? Os daréis cuenta con la que tenéis en casa. Para entenderla no son necesarias traducciones. Voy a hacer una sugerencia. Cuando encontréis Dios, leed e introducir Elohim, que es el término que han utilizado ellos. Así hacéis una lectura respetuosísima de la Biblia y nadie puede decir nada.
Cuando encontréis Altísimo, hay quien lo ha hecho y está en PDF, el Padre Sia, y está en la web de Uno Editori, ha sustituido las palabras y me ha dicho, efectivamente, es otra Biblia. Le ha fatte tutte. E mi ha detto effettivamente è un'altra Bibbia. Voi ci mettete Introducir el Lión. Cuando encontréis Señor o Eterno, son los términos que han utilizado para traducir Yahvé. Por lo tanto, cuando encontréis Señor o Eterno, introducid Yahvé, que es el término hebreo usado. Cuando en italiano o en español encontráis estas dos palabras, que no significan ni Señor ni Eterno. Quando in italiano trovate queste due, che non significa né Signore né Eterno, tanto per intendere. Cuando encontréis Espíritu, traducidlo por Ruach. Ci mettete Ruach. Cuando encontréis Gloria, introducid Kabod. Ci mettete Kavod. Probad a leer la Biblia así. Es respetuosa, tiene los términos que han utilizado los autores hebreos. Nadie puede decir nada, pero se entienden un montón de cosas, teniendo presente que esto de aquí es plural. Cose che cambieranno? ¿Queréis saber qué otras cosas cambiarán? La señora que tiene la Biblia. ¿La sustitución es para el antiguo o para el nuevo? No, para el antiguo, porque para el nuevo usamos términos diferentes. Tenemos Dios, esto lo he explicado antes. Esto es para el Antiguo Testamento. Perché nel nuovo c'è Deus. En el Nuevo está teos, que es el término griego para indicar, pero también porque teos en origen era un adjetivo, no era un sustantivo. Se ha sustantivado con la adición del artículo. Teos indicaba una función y en el griego antiguo, teoría, significaba un grupo de individuos que observaban, esto es, un grupo de supervisores. No? Vediamo come. Significava gruppo di individui inviati ad osservare, cioè gruppo di sorveglianti. Si va unido al verbo orao, o sea, ver, grupo de individuos que observaban y controlaban. Esto eran ellos. En mis dos primeros libros con Mondadori, La Biblia no habla de Dios y El Falso Testamento, he comparado los Elohim con los Theoi griegos. Iguales, ninguna diferencia. Génesis 20:13. Otra cosa que se verán obligados a cambiar. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, stop, es suficiente. Aquí habla Abraham y explica cómo fue cuando Dios le llamó fuera de casa de su padre. Y sabemos que la doctrina dice que con la vocación de Abraham comienza la historia de la salvación. ¿Salvación de qué? No lo sé, porque como el pecado original no está, no tenemos que salvarnos de nada. Pero como se han inventado el pecado original, se inventan la historia de la salvación. En tu Biblia dice, cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre. En hebreo, estos son los libros con los que trabajaba cuando trabajaba con la editorial San Pablo, antes de que me despidieran rápidamente en 2010, en un minuto, cuando empecé a contar estas cosas, cosa con la que contaba, obviamente. Yo he publicado 17 libros del Antiguo Testamento traducidos del hebreo, y en un minuto... Lo tenía en cuenta, no estoy enfadado con ellos porque los entiendo. Entonces, aquí estamos en cuando Abraham dice, Dios me ha hecho salir de casa de mi padre. Traducción para las familias. Traducción de la Biblia que se usa en las facultades de teología, donde está la gente que estudia traducciones interlineales. Y fue así que me hicieron salir los Elohim de la casa de mi padre. ¿Quieres leer?
Dios me ha hecho salir de casa. Stop. Cuando me hizo salir. En hebreo, cuando me hicieron salir. Plural. No singular. Singular porque la gente debe creer que habla de Dios y por eso el verbo está en singular. En la Biblia de aquellos que no pueden ser engañados, el verbo se mantiene en plural. 35:7, aún en Génesis. Porque Villino es el que se inventa las traducciones. Si encontraréis una que me haya inventado, una. Levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello. Y edificó allí el altar, y llamó al lugar el Bet-El, que quiere decir el lugar de la casa de él, porque allí se le revelaron los Elohim. Adición del artículo a Elohim. Biblia para las familias, verbo singular. Biblia para el que no puede ser engañado, verbo en plural. ¿Hago o no hago un trabajo de tontos? Solo leo lo que está escrito. Pero daos cuenta de que un trabajo más tonto no existe. No existe. Hago el trabajo de un deficiente. Leo lo que está escrito. Sí, ahora llegamos. Jueces 6. En el libro de los jueces, no vamos a leerlo todo porque perdemos esto. Se ha encontrado a un malahim, o sea, se ha encontrado con un ángel. Y en las traducciones, por si quieres controlarlo, Jueces 6, versículo 21, si lo quieres buscar. El ángel desaparece frente a sus ojos. Veamos qué está escrito en esa Biblia. Jueces 6, 21. Podéis encontrar lo mismo en internet. A ver, aquí. A ver, aquí está escrito que el ángel del Señor desapareció de la vista de Gedeón. Mauro, ¿puedes repetir por favor el versículo? Sí, 6:21. Entonces el mensajero del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió el fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Aquí tenemos un objeto tecnológico que ha quemado las cosas que Gedeón ha colocado encima de la mesa. Y después, y el mensajero del Señor desapareció de su vista. Y en internet está escrito: entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura. Adelante. Y subió el fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Adelante. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Desapareció, desapareció, desapareció. En hebreo, se fue caminando. Se fue caminando. Pero como es un ángel, debe desaparecer, ¿no? Esto son todo diccionarios donde se recoge en todos el significado del verbo halaj. Caminar, caminar, caminar.
Aquí está el ejemplo que hemos dicho antes. Gabriel que llega volando ligeramente. Estos son todos diccionarios. Aquí el diccionario de tecnología, de etimología publicado por la Universidad de Haifa. ¿Quién sabe dos palabras de inglés? 222. L'angelo se ne andò. El ángel se fue profundamente cansado, no volando ligeramente. Pero como es un ángel debe volar. Pero en hebreo no está escrito eso. Y luego es Villino el que se inventa las traducciones. Sì, va bene. Sì, va bene. Sí, bien. Quiero hacer una consideración. La consideración es la siguiente. Asumo que en nuestras iglesias a los fieles no se les va a decir nunca que la Conferencia Episcopal Alemana ha traducido la profecía de Isaías, el famoso versículo del Antiguo Testamento, pero la consideración es esta. La Conferencia Episcopal Alemana no es el Vaticano. Quiero decir, de aquello que hace debe responder ante el Vaticano porque la cúpula está en Roma. ¿Cómo han podido tener la autonomía para hacer aquello que han hecho? Es decir, cancelar aquella profecía. Come ha potuto in autonomia, e se ha fatto in autonomia quello che ha fatto, cioè di cancellare quella profezia? Como he dicho anteriormente, posiblemente las conferencias episcopales regionales tienen más autonomía porque el discurso es que saben que esto no se puede mantener bajo control desde que está aumentando el número de personas que tienen acceso a la información verdadera. Perché ormai comunque aumenta la quantità di persone che è in grado di accedere all'informazione vera. Yo no soy nada. Mis conferencias las verán 4 millones de personas. Esto que estoy haciendo ver aquí no es que sea algo discutible. El plural es plural. ¿Me explico? Alma es alma, no es interpretación. Il plurale è plurale. Cioè non si scappa, cioè non è interpretazione. Spiego. Alma è alma, non è interpretazione. Cuando en hebreo aparece escrito hará, que se traducía como concebirá, este verbo es en realidad un adjetivo que significa embarazada. Hará, que veniva tradotto con concepirá. Hará non è neppure un verbo, è un aggettivo che significa incinta. Quindi alma. Por lo tanto, Alá hará. Hacen el participio en presente, parturienta, por lo tanto una parturienta joven. Presente, partorente. Quindi una giovane fanciulla incinta, partorente. Finito, non Fin, no es interpretación, es lectura tranquila, normal, para todos. Pero, ¿podríamos? No, no podemos. Hará es un adjetivo y una que está embarazada es una que ya ha concebido, lógicamente. Perdón, permíteme un apunte. 4 millones de personas han escuchado tus conferencias. Ahora estoy haciendo de abogado del diablo. Sí, haz de Satán. Hago el Satán. ¿Cuánto daño se puede hacer con esta información? ¿Cuánto daño puede hacer Mauro Villino? Si en 10 años lo han escuchado 4 millones de personas y supongamos que el 90% crea aquello que se dice... Se in 10 anni lo hanno ascoltato 4 milioni e mezzo di persone e mettiamo che il 90% creda a quello che dice. Ma quanto danno in più ci può fare se noi... Pero ¿cuánto más daño se podría hacer si nos confrontamos públicamente? Sí, pero esta es mi pregunta. Después de 20 años le habrán escuchado 9 millones de personas y en 30, 40 años lo habrán escuchado 14 millones de personas. ¿Cuánto daño se ha hecho? Lo avranno ascoltato 14 milioni di persone. Quanto danno ci ha fatto? Nessuno. Va bene così, lo lasciamo stare. Ninguno. Está bien así, lo dejamos estar, dejamos que hable. Si lo atacamos le damos visibilidad. Dejémoslo estar. Dentro de 50 años lo habrán escuchado 50 millones de personas. Lo ascolteranno,
y ahí me mentarán a mi madre. Ma noi abbiamo, è vero che noi Elohim abbiamo vita lunga, ma lo avranno ascoltato 50 milioni di persone, noi abbiamo 2 miliardi e mezzo. Ma infatti io non conto niente. Hay 2.000 millones de cristianos. No les preocupo nada. Por suerte me divierto mientras lo hago. Hay una entrevista que te hice hace 2 años, no me he acordado antes. Mejor no saber la pregunta antes. El asunto es, ¿no será que tal vez, ya que estamos trabajando en este camino, en esta aceleración que estamos viviendo, no será tal vez que haya una cierta voluntad de una cierta parte del establishment? Sí. Es difícil esta pregunta. Tú me diste la respuesta y la colgamos en YouTube, está ahí, en nuestro sitio. Y recuerdo la respuesta que me diste. Si la recuerdas, yo la recuerdo perfectamente. Decías que no es tanto el daño que se está haciendo, sino que tal vez está cambiando algo. Y tal vez yo les estoy siendo de ayuda. Exacto, no hay duda. Hasta el punto de que la gente comienza a escuchar estas cosas que hemos dicho. La gente puede creerlas o no, pero empieza a escucharlas. En términos ufológicos se llama aclimatación. Sí. Después, ¿cómo se llama la técnica elaborada por el FBI? Sí, se llama... específicamente, es una especie de condicionamiento mental. No es exactamente eso, pero cuando llegue, llegará. El discurso es que si se revela una mentira, dirán, nosotros de hecho no hemos intervenido. Y si se revela una verdad, dirán, nosotros de hecho no hemos intervenido. Plausible deniability. La plausible deniability. Dejemos que hable, que siga, y si sucede algo al final, no hemos intervenido. Mauro, hay otra pregunta. Por favor. La Biblia dice que el hombre está programado para vivir 120 años. Y si es verdad que Moisés vivió 120 años y fue llamado a la montaña y murió, ¿por qué el hombre no vive 120 años? Porque ese discurso en realidad se ha hecho para los adamitas, no para el Homo sapiens. Non per l'Homo sapiens, perché gli adamiti, chissà se ce l'ho, no? Ho detto tuo collega perché parlate la stessa lingua, Francesco Guarnaschelli. Y estos, los adamitas, que tenían una gran cantidad de genes de los Elohim, vivían en efecto de 800 a 900 años. Hasta tal punto que el capítulo 6 del Génesis se dice que los hijos de los Elohim vieron que los hijos de los adamitas eran todo, o sea, apetecibles. Todo significa que se adaptaban a. Y ha tenido lugar la reproducción, en realidad. Porque entonces ya había hembras y tomaron por compañeras cuantas quisieron y tuvieron hijos. Estos hijos en la Biblia se llaman Kimborim, que tiene la misma raíz que la de Keber, Gabriel, que quiere decir potente, fuerte. Y tuvieron hijos que se llamaron Kimborim. Este era un asunto que no debía saberse porque el jefe no quería que los Elohim se unieran con los hijos de Adán.
Entonces, en un cierto punto, sucede que cuando los adamitas comenzaron a multiplicarse, Génesis 6, y a dispersarse por la tierra, los hijos de los Elohim encontraron a las hijas de los hombres apetecibles y tomaron por mujeres a cuantas quisieron. En el texto hebreo está escrito que las tomaban cuando estaban preparadas para el matrimonio, o sea, cuando eran particularmente bellas, bien preparadas, bien lavadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Elohim dice: mi espíritu no durará, aquello que él ha aportado no durará para siempre en el Adán, porque él es de carne, su vida será de 120 años. Dice el profesor Kabal Sureinam Salimi de la Universidad Americana de Beirut, que comenta este pasaje y dice que ellos decidieron interrumpir su aporte de patrimonio genético tras enterarse de los encuentros sexuales. Y aquí la vida de los adamitas, leyendo la Biblia desde atrás, pasa de 600, 500, 400, 300 a 100, porque poco a poco el patrimonio genético de los Elohim se iba perdiendo. Y aquí dice una cosa preciosa: había gigantes sobre la tierra en ese tiempo, y después también, cuando los hijos de los Elohim se acostaron con las hijas de los hombres, y éstas parieron muchos hijos. O sea, mestizaje, y aquí hay una frase estupenda que podría ser de Homero. Estos fueron los famosos héroes de la antigüedad, semidioses que se han contado en todos los pueblos, hijos de uno de ellos y una de aquí, o viceversa. Gilgamesh era uno de ellos, Aquiles, los héroes de la antigüedad. Esta frase de aquí la podríamos meter en un texto griego sin cambiar nada, sin cambiar nada. De hecho, cuando se habla de la vida de los Elohim, que era muy larga, se habla de ello en las listas reales sumerias. Habla de ello el sacerdote egipcio Manatone. Habla de ello el sacerdote babilonio Beroso. Él dice que vivían entre 30 y 40.000 años. Obviamente, uno dice, porque 30.000 años está bien. Sobre la Tierra, nosotros tenemos mariposas que viven 24 horas y tortugas que viven 200 años. Están hechos del mismo ADN, la misma química, tienen las mismas estructuras moleculares, viven en el mismo planeta, respiran el mismo aire. Las tortugas viven 70.000 veces la vida de una mariposa. Si estos vivieran 30.000 años, viven solamente 500 veces la duración de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos ante los ojos la prueba probada de que es posible. Porque tenemos 70.000 años entre dos seres del mismo planeta. No hablemos de los árboles, que viven 3.000 años, con su reporte increíble de vida. Por lo tanto, no hace falta hacer el razonamiento del filósofo. Tanto es que cuando Eva tiene un encuentro sexual y nace Caín, y los adamitas se convierten, digamos, se hacen prolíficos, cosa que no tenía que suceder, porque debían permanecer bajo un control numérico dentro del planeta. Los Elohim dijeron, está en plural, lo dejo en plural, ahora Adán se ha convertido en alguien como nosotros. Esto es, no hay necesidad de esperar otra cosa, ya se ha convertido en uno como uno de nosotros. Ahora que no tenga acceso al árbol de la vida, porque de otra manera, esto lo aporto yo, de otra manera se vuelve incontrolable. ¿Y qué es el árbol de la vida? El lugar donde se practicaban las técnicas para alargar la vida. Tanto es que Adán y Eva son aislados porque no tienen acceso a él. Si leemos la epopeya de Gilgamesh, y Gilgamesh recordamos que era un semidios, un mestizo que quiere una larga vida como la que tienen los dioses, y para conseguirla no se arrodilla y le reza a Dios y le dice:
escucha Dios, yo soy bueno, soy tan bueno que... No, decide hacer un largo viaje hasta el lugar donde se daba la larga vida. O sea, si no iba allí, no conseguía la vida larga, porque allí se practicaban las técnicas, y es de ahí de donde son alejados Adán y Eva, porque no tenían que tener acceso a estas técnicas, porque entonces hubieran llegado a ser incontrolables si hubieran tenido la misma extensión de vida que los Elohim. Y Gilgamesh tiene que ir allí. Hay un sitio que es estupendo, que es Göbekli Tepe, que se encuentra nombrado en la Biblia. Göbekli Tepe se empezó a excavar hace 15 o 20 años, pero es un sitio que fue abandonado y el que lo abandonó lo cubrió de tierra. Esto es, antes de irse lo han escondido. Yo sospecho que allí tenían lugar estas cosas porque está dentro del territorio de los Elohim bíblicos. Exactamente, exactamente. Entonces, todas las narraciones, que por eso decía antes que la Biblia es fascinante, porque es concreta en esto que cuenta aquí. Esto es, el hecho de que fueran alejados del lugar donde se practicaban ciertas técnicas. Quien quería tener acceso a las técnicas tenía que ir allí. No es que tuviera que rezarle a Dios para conseguir una vida larga, ¿ok? Riferendomi alla lunga vita che diceva 30-35.000 anni, posso lamentare, no? Fare un sorriso. In realtà c'è una diatriba, diciamo, tra i linguisti che studiano i testi sumerici, ma per la conoscenza, il Sar non si sa esattamente quanto valesse. Può essere che fosse 10 volte tanto, però si narra che il primo che è sceso qua di loro era sulla nave che se ne andava, ma erano passati 450.000 anni. Sto parlando di enti allora, 300. Certo. Se si ha acceso alle tecniche. Si se tiene acceso a las técnicas que logran mantener los cromosomas jóvenes actuando sobre los telómeros, se puede hacer lo que se quiera. Cuando los cromosomas se hacen toda una serie de... se duplican, etcétera, etcétera, pierden trozos, envejecen y por lo tanto nosotros envejecemos. Si los trozos se mantienen siempre unidos, los cromosomas no envejecen y el cuerpo no envejece. Aquello que se está, no digo comenzando a descubrir, sobre lo que se está comenzando a hacer hipótesis, es que ellos conocen una función esencial del oro. ¿Y qué buscaban? Se está comenzando a experimentar con la utilización del oro en quimioterapia, porque parece que facilita que ciertos fármacos penetren en ciertas zonas de las células. O sea, el oro en las células madre tiene una función, debe tener un montón de funciones que ni siquiera imaginamos, que nosotros todavía no imaginamos, pero llegaremos. Ellos tal vez ya lo sabían y por eso, si es así, es todo posible. Lo importante es, y esto es fundamental, mantener la mente abierta a posibilidades. Porque si uno se cierra y dice, no, de esto no quiero hablar, no. Si tenemos la mente abierta, tal vez llegaremos a cosas a las que no llegaríamos nunca si la cerramos. Nunca. Este es el secreto de las personas inteligentes. Los otros son los dogmáticos. Perché è pericoloso. D'altra parte, sì, esatto. Esatto. Siamo talmente malfatti che probabilmente aveva ragione. Esatto. Abbiamo una domanda? Sì. Tenemos una pregunta. Sí. Hola Mauro. Manteniéndonos en el tiempo, la unidad de medición, en la Génesis, en la creación, con modificación del territorio, se habla de días. Se podría hipotizar
que en la unidad de tiempo día fueran sus días, o sea, de su planeta, que quizás para nosotros es mucho más. Sul fatto che l'unità di tempo giorno fosse il loro giorno, cioè sul loro pianeta, che magari per noi è molto di più. Sí, esto es posible y se utiliza para indicar periodos de cierto tiempo. Ellos dividieron el trabajo, así como la Biblia no habla de creación, pero sí de modificaciones que ellos han llevado a cabo en un cierto territorio, y al finalizar ciertas modificaciones, en algunos casos los Elohim dijeron que estaba bien hecho y en otros casos no lo dice. O espera el día siguiente, el periodo sucesivo, porque el trabajo aún no se había terminado. No se dice que todos los días las cosas salieran bien, de hecho lo dice para el hombre, al menos al principio, antes de los perfeccionamientos, etc. Y por lo tanto indican periodos de trabajo que han hecho para transformar el territorio en el que instalarse, aquel territorio en el que van a estar. Tanto es que el estudio realizado y publicado por la Jewish Publication Society de Nueva York escriben tranquilamente que la narración de la creación no es otra cosa que la narración de subdivisiones para crear orden en un lugar que estaba desordenado. Dividen las aguas, construyen una fila que divide el agua que está arriba del agua que está abajo. En las aguas que están debajo vuelven a intervenir y separan el agua de la tierra para crear el lugar en el que comenzar a cultivar, y así proceden. Es una intervención continua para crear orden y hacer habitable la zona en la que se iban a instalar, una de las zonas en las que se iban a instalar, porque han hecho más de un Gan Eden. Nosotros tenemos la narración de lo que les sucedió a estos de aquí, a esta familia, pero yo, por ejemplo, en el libro La Biblia no habla de Dios o el Falso Testamento, no lo recuerdo, he hablado del Gan Eden del que habla Homero, que es el jardín del Chinó, que es exactamente igual que el Gan Eden bíblico. Igual, un recinto cerrado y protegido, dentro del cual la producción, dice, era continua. En invierno, mientras ciertos árboles estaban echando frutos, de otros ya se recogían, de ciertos lagares ya se hacía vino y las uvas en ciertas cepas se iban formando. Era un lugar de producción forzada. Anchinoi y todos los suyos son llamados por los griegos Alcidión, que quiere decir vecinos consanguíneos de los dioses, y Alcidión era un descendiente directo de Poseidón. Y Poseidón le dio a Alcidión las naves que viajaban sin gabernetes, o sea, sin timonel, conocían solas las rutas del pensamiento del hombre. No se perdían nunca, viajaban velocísimas, sobre y debajo del agua. ¿Cómo se inventó estas cosas Homero? Las naves comandadas por el pensamiento. Como la fantasía de Éfesto, que en el jardín del Chinó había construido guardianes mecánicos llamados Cani, que no envejecían nunca, no se estropeaban, se movían de forma autónoma. Bajo las piernas tenía 2 esclavas que lo portaban y se decía tranquilamente que estas 2 esclavas tenían el pensamiento y capacidad de hablar. Pero todas las esclavas tienen pensamiento y capacidad de hablar. Tenían la piel brillante como el oro y la descripción finaliza con que eran en todo iguales a chicas vivas. En el libro El Falso Testamento he recogido los estudios de un ingeniero griego de la Universidad del Padrasso, que define a Hefesto como un auténtico ingeniero, porque sus objetos mecánicos eran de un nivel altísimo, eran los que producían armas para ellos, eran los que producían vehículos que iban solos a hacer un servicio y volvían solos. Con las ruedas lo hacían todos solos. Esto de aquí de Homero.
Hay un artículo en Science donde se habla del Gan Eden, publicado en 2014, donde se dice, cuando se habla del Gan Eden bíblico, lo sitúa en el mismo sitio donde lo ubico yo, y después se dice, Homero cuenta algo muy similar, narra algo muy parecido, escribe sobre un Gan Eden situado en otra parte, porque los había en varios sitios, donde han hecho toda una serie de experimentos, sobre todo con la comida, vegetales y animales. La mayor parte de las especies domésticas llegan en el periodo del que se habla en los textos antiguos, hace unos 10.000, 12.000 años, y surgen de la zona donde se sitúa el Gan Eden, esto es, entre el mar Caspio y Turquía, y como está escrito aquí, en el artículo de Science, nuestro trigo surgió de un evento genético que en teoría no podría haber tenido lugar nunca. Hace entre 8.000 y 9.000 años, en la región donde actualmente se encuentra la actual Armenia, cerca del mar Caspio, sucede con el trigo un segundo evento genético que era imposible. Inmediatamente después sucedieron otros cambios que dieron lugar a los cereales que comemos hoy. Esto es, allí donde ellos operaban se producen una serie de cambios, una serie, no uno, una serie de eventos genéticos que son imposibles en la naturaleza. Y no tienen lugar sobre la violeta o sobre la margarita, sino sobre los cereales, o sea, sobre la comida con la que se han alimentado millones y millones de personas. Contemporáneamente en Sudamérica, la patata sufre una intervención genética en la que, aquí, el que escribe el artículo en Science dice, tal y como se alteran los AGM en el laboratorio, tuvo lugar algo que en la naturaleza no se puede producir. Pero ¿cómo es que se producen todos estos eventos, que son imposibles en la naturaleza? Y se producen en los lugares donde trabajaban, operaban, allí cultivaban comida buena para comer. Y tienen lugar eventos genéticos imposibles. Pero lo imposible es imposible. Consideremos que sean eventos raros. Muy bien. Pero cuando tienen lugar estas mutaciones, como la que tuvo lugar en el hombre, la traslocación robertsoniana, que hace que se pase de 48 cromosomas a 46, ese individuo muere inmediatamente. Muere. Si se funden los cromosomas 2 y 3, el individuo no se puede reproducir porque si se acopla con una hembra o viceversa, que tiene 48 cromosomas, no se puede reproducir y acaba ahí. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Pero esto qué quiere decir? Que le ocurrió a un macho en el centro de África que ha sufrido la traslocación robertsoniana por la que dos cromosomas, el 2 y el 3, se han fundido en uno, en una zona inerte, que no ha producido la muerte del individuo. Atención, esto debe de haber sucedido. En un macho, de forma simultánea, en una hembra, que se han encontrado en la jungla centroafricana, se han gustado, han tenido sexo, han tenido hijos. Estos dos no murieron, han tenido hijos tras los eventos, con la copia de los cromosomas. Los hijos no han muerto y se han unido respectivamente con el padre o con la madre o entre hermanos. Y de aquí ha nacido el hombre que tiene 46 cromosomas, en lugar de los 48 que tienen los primates. Todo por azar. Todo por azar. El genetista de aquí, hay un artículo sobre esto que me han mandado, dice que esto es una cosa que solo se explica de una manera. Se trata de una intervención genética realizada sobre un grupo de machos y un grupo de hembras que se tenían bajo control por mucho tiempo, porque si los hubieran liberado en la naturaleza habrían muerto. Después de que, una vez que todo esto funcionaba, se liberaron en la naturaleza. Y esta traslocación robertsoniana comporta un bloque reproductivo en el sentido de que si los devuelves a la naturaleza y se vuelven a unir con cualquier primate que tiene 48 cromosomas, no se pueden reproducir, solo se pueden reproducir entre ellos. Por lo tanto, se crea una especie pura, nueva, el Homo sapiens, partiendo del Erectus o del Habilis.
Tutto casuale. Un equipo entero. No hay más. No hay más. El darwinismo no. No hay más. Cada vez son más los científicos que abren la mente a estas cosas de aquí. Uno se llama Pietro Buffa, que va a publicar en breve otro libro en el que colaboran importantes académicos que está teniendo en cuenta esto de lo que hablamos. Académicos nacionales e internacionales que están teniendo en cuenta esta hipótesis de una evolución pilotada, dirigida. Para nosotros, en cierto punto, los genetistas no pueden explicar que tengamos 12 secuencias genéticas que no compartimos con nadie. No sabemos de dónde vienen. Y son aquellas que han producido el desarrollo encefálico, que es lo que hace que seamos sapiens. ¿De dónde llega esto? Ninguno puede dar una explicación. Che è quello che fa sì che noi siamo sapiens. Da dove arrivano queste? Nessuno è in grado di dare spiegazioni. Gli antichi ce lo dicono, ce l'hanno messe loro. Dice Buffa que es el gen manipulado de Adán. I geni manipolati di Adamo. Il primo. E adesso bisogna uscire Allora io faccio sempre un po' quello che deve dare i tempi. Abbiamo raggiunto le 3 ore di conferenza. Chiedo a Mauro come si vuole comportare, naturalmente anche la platea. Prego. Per adesso già lo faccio. Ah, c'era Calella. Tutti conoscono, ma lei me l'aveva fatta prima. Ma c'entra lo stesso. Entonces, me han pedido que hable de Cadell. Todos conocemos a Superman. Cuando yo era pequeño se llamaba Nembokit. Superman es un personaje inventado por 2 hebreos en los años 30 y lo llamaron Kael, que significa rápido y ligero en hebreo. Él es el nombre de Dios. Es un individuo que llega de otro planeta, es más potente que el hombre, pero es mortal, exactamente como los Elohim bíblicos. Su padre se llama Yubel, que quiere decir luz de él. O sea, 2 hebreos han inventado algo que tenemos delante de los ojos, pero nosotros no queremos ver. Nos lo ponen todo frente a los ojos. Star Trek, hace 40 años, tenía la misma tecnología que tenemos nosotros ahora. ¿La misma tecnología? La misma. En 20 o 25 años veremos aparecer el teletransporte. Que ya existe. Hay una secuencia de imágenes, una escena bellísima en 2001, Odisea del Espacio, donde el comandante Bonham, en la estación espacial que está en órbita, habla con un colega que está en la Tierra, mientras está cenando, y lo hace mediante una tablet, un poco más grande que las nuestras, pero es una tablet. Mirad en 1967 el conocimiento que tenían algunas personas y que han colaborado con nosotros, quizás también, y quizás hayan colaborado, trabajado para estamentos militares. El conocimiento que tenían hace 40 años. Por lo tanto, nosotros tenemos estos juguetitos. Quienes están estudiando esto, ¿qué sabrán? Exactamente, nosotros compramos una tecnología que ya está, pero en lugar de venderla toda, te la vendemos a trozos. Pero ya está todo, ya está todo. Disculpa, perdona, pon tu orden en las preguntas porque yo no sé. Me refiero rápidamente a lo que se ha dicho antes en referencia a la teoría darwiniana. Yo quiero recordar que las asociaciones darwinianas tienen presencia en todos los sitios. Las asociaciones de ateos deberían cerrar. No hay creación porque existe el darwinismo. Le associazioni degli atei devono chiudere tutte, perché uno dei loro ordini è appunto questo: non c'è la creazione perché c'è il darwinismo. Estoy de acuerdo. Por otra parte, es así. D'altra parte è così.
L'altra parte è così. Ed è il motivo, possiamo anche dirlo, dai Nicola, possiamo dirlo. ¿El motivo? Podemos decirlo. El motivo por el cual la Unión de Agnósticos Italianos ha rechazado la propuesta para que yo dé una conferencia en Verona es porque dicen que yo también estoy contra los otros. Perché dice che io sono anche contro gli altri. Cioè, io sono proprio contro tutti. Yo soy uno contra todos, teólogos, creyentes, ateos. Proprio contro, hanno rifiutato, tant'è che Nicola e Nicole che hanno dovuto rivolgersi. Quella lì era la più immediata, no? Cioè Biglino, chiamiamogli altri. Biglino no. Biglino no. Esce da questo corpo. Volevo dire. Yo he escrito un libro que se llama La vida. Yo quería que se hablara de los fenómenos paranormales. Primi di settembre parlare dei fenomeni paranormali. Fino a mia figlia. Mi hija. Perché a tua figlia ne ho parlato per 2 ore, cioè io posso parlare per 2 ore di fenomeni paranormali. Yo que soy el más terrestre, polvoriento, racional sobre la faz de la Tierra, tengo una hija que vive desde siempre con absoluta normalidad una serie de fenómenos, digamos, extraños. No, no, no. No se debe contar aquí, en público. Ah, non è un caso? Lei li vive bene da quando era piccola, quindi viviamo bene. Abbiamo una domanda. Per lei è la sua normalità. Abbiamo una domanda qui in fondo. Sí. Sí, buonasera. Buonasera. Hola, yo quería hacer una pregunta que en parte ha sido respondida. Toda esta tecnología que utilizaban los Elohim, las naves, los carros volantes, toda esta enorme tecnología sobre el ADN, sobre la manipulación genética, ¿qué queda de todo esto? Quiero decir, ¿ha quedado algo? ¿Ha quedado algo a nivel arqueológico? ¿Dónde encontramos la prueba y las señales reconocibles? Sono rimasti a livello archeologico qualcosa, cioè oggigiorno dove abbiamo la testimonianza oltre che scritti, testi. ¿Usted conoce el libro de Marco Pizzuti? No. Descubrimientos arqueológicos no autorizados. Gracias. Si lo quieres leer en inglés, está en nuestra historia oculta de Jim Marrs, donde se hipotiza sobre dónde están estos descubrimientos. Son siempre los mismos. Pero luego me dicen que soy antisemita, que soy... Hola Mauro, hola. Te voy a hacer una pregunta que, en parte, quiero darte la enhorabuena por tu trabajo. Mi pregunta va dirigida más a Mauro Biglino, el hombre, que al profesional. Por lo tanto, te pido una consideración personal. Es una pregunta que no pretende obtener una respuesta absoluta, obviamente. Mauro Biglino, l'uomo e non il professionista. Quindi una tua considerazione personale. È una domanda che non prevede una risposta assoluta, ovviamente. ¿Cuál es, según usted, el sentido de nuestra vida? Aquello que vivimos. Este es el sentido de mi vida, pero no tiene por qué serlo para otro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? Yo conozco un poco los Vedas. Creo que Suyaram Naham en India. ¿Usted ha podido profundizar en este tema? ¿Me puede decir algo más? Lei ha approfondito qualcosa in questo senso? Mi sa dire qualcosa di più? Grazie. Allora, io ho approfondito per via indiretta, nel senso che he profundizado de manera directa en el sentido de que este libro, La caída de los dioses, está escrito a 4 manos con Enrico Baccarini, que es el experto en esta literatura. Aquello que sucedió, por ejemplo, en Mohenjo-Daro, y estamos en la zona del Indo, Sarabasti, actual Pakistán, es algo absolutamente extraordinario, en el sentido de que lo que sucedió allí se puede expresar con lo que en sánscrito se denomina como noretillas ashtras, que quiere decir armas de energía, no de energía nuclear. Allí, en el sentido de energía térmica, porque los cuerpos, los pocos cuerpos que se han encontrado fueron calcinados. Calcinado quiere decir que se ha evaporado la parte mineral del esqueleto
y se han encontrado de hace miles de años, porque la persona que protegía este lugar es un pastor de ovejas. Quiero decir, no es una forma de despreciar, sino que realmente es así, no le importaba absolutamente nada el lugar. Per disprezzarlo, è proprio così, cioè se ne fregano altamente. Purtroppo. Los restos que se han encontrado han sido analizados por varios laboratorios, tanto aquí en Italia como en los Estados Unidos, y fueron petrificados a temperaturas entre 1800 y 2000 grados, aplicados por 4 segundos y medio. Y la explosión tuvo que tener lugar a unos centenares de metros de la Tierra, porque no está, ¿cómo decir?, la cuenca de la explosión. Por lo tanto, lo que ha explotado ha producido una temperatura de 1800-2000 grados por 4 segundos y medio. Y nosotros no sabemos lo que fue. Algo diferente fue lo que sucedió, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, y el periodo histórico es exactamente el mismo, 2000 a.C., cuando estos combatieron contra otros con sus armas, tras ellos con sus armas. Sodoma y Gomorra, si leemos los textos sumerio-acadios, a los que me refiero en el libro, lo encontráis en este libro que he escrito con Baccarini, con toda la documentación científica, con todos los análisis de los laboratorios, etc. Ahí lo encontráis todo a la perfección. En lo referente a Sodoma y Gomorra, lo curioso es que quien ha dado la orden, el permiso para utilizar estas armas, porque eran armas que extrañamente solo se podían utilizar con el permiso del jefe, en un cierto punto, así se recogen los textos sumerocádicos, en las Lamentaciones, dice: «Pero ¿cómo ha llegado el viento del mar hasta aquí? ¿Quién podía imaginarlo?». Y debieron de dejarles a ellos la zona en la que se ubicaba el centro de mando, ubicada en Mesopotamia, por las bombas que habían hecho explotar en Sodoma y Gomorra, que está a un centenar de kilómetros de distancia, y no habían calculado que el viento del mar iba a llegar hasta ellos. Y la descripción del viento del mar, nosotros tomamos Sodoma y Gomorra, y en su lugar ponemos Hiroshima y Nagasaki, no tenemos que cambiar ni una coma. No tenemos que cambiar ni una coma de aquello que está escrito, de lo que les sucedió a los cuerpos de la gente que estaban allí. Vomitaban sangre, se quemaban los pulmones, se les caía el pelo, morían como topos aquellos que se escondían dentro de las casas. Los jefes lograron escapar. I capi sono riusciti a scappare, come solito. Por lo tanto, como decíamos antes, si cuando leemos el Bhagavad Gita, que es uno de los libros del Mahabharata, el Mahabharata, para los que no lo sepan, son la Ilíada y la Odisea, pero ampliadas, o sea, colosal. Y lo que narran es la última parte de una guerra que tuvo lugar entre parientes, igual que esta de aquí. Estos debían exterminar a todo el resto, todos. Debían exterminar a todos los demás, a todos los parientes. Debían exterminar a los amoitas, amavitas, malequitas. Tenemos, por ejemplo, la cuestión moral que se plantea Arjun, que es uno de los contendientes, que se pregunta no cómo que tenemos que pelearnos entre nosotros, sino con qué vamos a combatir. Y le dan un montón de máquinas volantes y combate con las máquinas que vuelan. Y dichas máquinas son descritas, se describen en verdad diversos tipos, se las describe según sus funciones. Estaban las que podían moverse debajo del agua, las que podían sobrevolar tanto por la atmósfera como fuera de ella. Está escrito cómo debían de ser hechas. Y los pilotos, está escrito cómo tenían que cuidarlas los pilotos que se encargaban de ellas. Hace falta cerrar los ojos para pensar que esto no es verdad. Es impresionante de lo que estamos hablando. Porque por fuerza mayor hay que cerrar los ojos ante esta evidencia, ante estas narraciones. Y yo lo encuentro fascinante porque yo supongo que pueda ser verdad. Lo he dicho antes, ellos suponen que ese es el Dios en la Biblia, y yo supongo que es verdad lo que leo. ¿Qué problema hay en esto? ¿Por qué yo debo ser el único que no suponga? ¿Por qué? Y de todas formas, yo supongo sobre aquello que leo, no sobre algo que piense que ha sucedido de una determinada manera. Y por esto, el discurso lo encontráis en el libro, en la segunda parte que ha escrito Baccarini. Encontráis, lo decíamos antes, encontráis las rutas a través de las que pasaban hasta llegar aquí.
y encontráis el punto de partida que hemos dicho, no recuerdo el nombre en sánscrito. Paciencia. Vabbè, pazienza. I feel stronger already. Gemstone looks valuable. World. Say. New save. Overwrites. Overwrite. Seeking shelter. Manual save 12.